Bienvenidos y con toda la fuerza estamos empezando un nuevo video tutorial. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Uno de los personajes emblemáticos en la historia de los cartoons, como lo es Bugs Bunny. Vamos inmediatamente a descubrir cómo es la voz. Tenemos un montón de cosas para decir respecto a quienes lo han doblado, pero nos meteremos a saber cómo hacer esta particular representación. ¿Qué es lo que pasa, Doc? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, Doc? La primera voz fue realizada por Mel Blanc para los Estados Unidos y para el mundo, en definitiva, que tomó como referencia a este impresionante actor de voz y de doblaje y de tantas cosas que le ha prestado su voz el norteamericano. Sin embargo, lo que ocurre es que, hay que decirlo, los dibujos animados no tienen voces. Los seres humanos prestan su voz y su talento, entonces cuando tenemos que pensar en la referencia a cómo es la voz de Bugs Bunny o de cualquier otro dibujo animado, tendremos que pensar quién originalmente prestó su voz. A partir de allí lo que puede pasar es que haya quedado como un sello grabado a fuego y creo que esto es lo que pasó. De allí que Jorge Arvizu, la primera voz de Bugs Bunny, adopta muchísimas características del señor Mel Blanc. ¡Vamos de vuelta! ¿Qué es lo que pasa, Doc? ¿Qué pasa? A ver, déjeme ver. Busca usted a un tipo que... Primero que nada, esto. Este rumear. Olviden cualquier tipo de voz con arena aquí, ¿eh? No, es bien limpito eso. Suena muy guardado y tiene que resonar en toda esta parte del cuello. Aquí porque está guardado primero. No sale y hace... ¿Qué es lo que pasa, Doc? ¿Qué es lo que pasa, Doc? ¿Qué es lo que pasa, Doc? Un punto muy importante que ya hemos tocado en algún otro video, pero para aquellos que es el primero que están viendo, siempre que ustedes representen una voz, y sobre todo aquellas que tienen mucha cantidad de años, que son dibujos clásicos, la referencia a cómo sonaba esa voz viene en un combo, viene empaquetado en cómo estaba grabado, cómo era la microfonía de esa época, cómo está procesado, probablemente haya sido grabado en cintas. Entonces el sonido no es exactamente igual. Y cuando tenemos en nuestro cerebro allí registrado, no, pero no me sale, porque tú tal vez estés grabando y capturando un sonido nuevo, actualizado, moderno, que no suena exactamente igual al sonido de época. Para ello, además de esforzarte por sacar exactamente cómo suena esa voz, lo que tienes que hacer también es un trabajo de postproducción que podemos llegar a investigar en otro video. Para no hacerlo muy largo, sería como reecualizar esa voz y dotarle de ciertas características para empatar ese sonido antiguo que tenía y que tanto referencia nos hace y queremos llegar a eso. Bien, otro punto. La frase que primero pronunció el señor Mel Blanc era ¿qué pasa, Doc? What's up, Doc? Que el mismo Jorge Arvizu, cuando recién empieza el personaje de Bugs Bunny, también la adapta, la traducen y la adaptan como ¿qué pasa, Doc? Que es lo que estamos haciendo ahora. Pero luego, para que quede más gracioso, como había muchas adaptaciones dentro de ese doblaje que además se permitía un montón de licencias, quedó el ¿qué hay de nuevo, viejo? Que hasta el día de hoy sigue funcionando. A ver, déjeme ver. Busca usted a un tipo que... A ver, déjeme ver. Suena muy hueca esa voz. A ver, déjeme ver. A ver, déjeme ver. Es una mezcla de voz hueca, voz avejentada. No es de el viejito tembloroso, pero no es una voz joven, como sí la tuvo luego en otros actores. Debemos recordar que tuvo muchas voces Bugs Bunny. Tuvo aproximadamente 16 actores. ¿Busca usted a un tipo que usaba una máscara así en la cara? Ok, esta no parece tan complicada. ¿Vamos de vuelta? ¿Busca usted a un tipo que usa esta isla? La voz suena aquí arriba, nasal. No tiene que tener esos elementos más juveniles, ¿no? Está todo el tiempo aquí. Y también hay una referencia bastante palatal. Rebota mucho aquí en la parte del paladar, se ahueca.
y trabaja resonando en esta parte. Estamos hablando de la primera voz, la voz de Jorge Arvizu, que copiaba o que emulaba a la voz de Mel Blanc, el Bugs Bunny original, pongámosle. ¡Ey! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Ey! ¿Qué hay de nuevo, viejo? La voz de Juan José Hurtado, un actorazo también de doblaje, uno de los fundadores de la Asociación de Actores en México, la ANDA. Es un referente absoluto porque además ha prestado su voz a los intros de La Pantera Rosa. Quienes crecimos con todo eso, es realmente emocionante escucharlo. Lo mismo que el Tata Arvizu, evidentemente. Y el señor Hurtado ya le da otras características, algo más, tal vez no juvenil, pero no tan avejentado en algunas de esas características de voz. Tiene algunas subidas más en agudo. ¿Vamos a explorarlo de vuelta? ¡Ey! ¡Ey! Recordemos una cosa, estas voces también se logran realizando una pequeña graduación de pitch, es decir, de velocidad acelerada, para darle alguna octava más hacia arriba. Porque la voz, naturalmente, nosotros también podemos acercarla, podemos empatarlo, pero evidentemente hay un trabajo técnico muy primitivo, porque en la época lo que existían eran discos de vinilo y cintas. Entonces el trabajo por allí era simplemente o acelerando un poquito la cinta y cambiando levemente eso que es tímbrico, que en cada uno de los actores de doblaje se nota, como les decía, una pequeña diferencia. Bien, bien. Hay elementos aquí de quiebre de voz, no un quiebre de voz porque su voz se le quiebre porque se le rompa, no, de quiebre actuado, muy bien pensado. Son como pequeñas hipotonías absolutamente controladas que realiza de forma perfecta y magistral el señor Juan José Hurtado. ¡Yay! ¡Yay! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Este suena, como les decía, tiene tendencia a ser más agudo. La voz sale más hacia afuera en este actor. No queda tan guardada y tan nasal y tan palatal. Suena y tiene algunos pequeños. Es por allí. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Quintín Bulnes es otro actor también de los legendarios y le da una característica de gracia, de liviandad, de felicidad, de alegría, de agudo, más agudo todavía, que está acompañado también por la rapidez. Recordemos además que este actor de doblaje hacía la voz de Porky, o sea que por allí también se está colando, no exactamente la voz de Porky, pero sí esa característica del poder hablar rápido y de ese nerviosismo. Nerviosismo que también en algunos casos el conejo no solamente tenía él, sino más que nada transmitía a los demás, exasperándolos, volviéndolos completamente locos. Cualquiera de los actores de doblaje, sean los más legendarios o los más nuevos, están tomando de referencia a la actuación de Mel Blanc y algunos otros cuantos actores en Estados Unidos que también han interpretado al famosísimo Bugs Bunny. A meterle con todo, Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Hasta la próxima. Sigan sugiriendo por allí los comentarios en los videos y nos encontramos